tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, la realidad ampliada. Todo lo que otros no te muestran, todo lo que otros cada vez te ocultan más, aquí, diariamente, te lo contamos, lo analizamos, lo debatimos, para que vos estés muy bien informado, para vencer la cerrazón informativa. Y aquí debatimos todos los temas con la realidad ampliada. Con un día donde el tema económico ha vuelto a ser central. Otra vez el dólar imparable le sigue dando dolores de cabeza al gobierno. 21.52 en la City y en alza. Así está el dólar en la era Macri, de aquella promesa de campaña en noviembre del 2015, cuando dijo no va a haber devaluación en la Argentina, y el dólar estaba a 9 pesos en diciembre del 2015, estamos llegando a un dólar del 21,52. Hoy nuevamente se patinó el Banco Central de la República Argentina, millones de dólares y un dólar imparable. Fernando Alonso, buenas noches. Ya volvemos. Ya solucionamos el problema con el micrófono de Fernando. Otro tema que esta noche vamos a estar analizando. La Comisión de Presupuesto y Hacienda hoy en la Cámara de Diputados, donde la oposición logró un triunfo político. La oposición hoy logró finalmente sacar un proyecto en mayoría para tratar la semana próxima en el recinto, para un proyecto de derogar el tarifazo, las tarifas impagables. La oposición que así le da un duro golpe al gobierno en la Cámara de Diputados. Y además, esta noche, otra del ministro Nicolás Duhovne. Te vamos a contar los detalles de una cena que el Ministerio de Economía pagó en New York. New York, New York, mientras cantaría, no sabemos si cantaba New York, New York, si bailaba, lo que sí sabemos que comió. Una cena donde el ministro de Economía pagó más de $5.000, $5.000 por una cena en Nueva York. Por eso nos podés acompañar a partir de esta noche con el hashtag Cenando con Nico, Duhovne. ¿Qué te lleva? Debe ser un buen restaurante en Nueva York. Ahora sí, sí, bueno, no sabemos si estuvo al ritmo de New York, pero al momento de pagar fue el tema de Liza Minnelli, money, porque tuvo que desembolsar mucho money, más de $5.000. Bueno, ahora sí, Fernando Alonso, dólar imparable hoy en la City, nuevo dolor de cabezas para el gobierno. 504.5 millones de dólares es lo que vendió el Banco Central a lo largo de toda la jornada para retenerlo en 21.52. Ahora están todos especulando de hasta cuánto lo va a dejar subir, si el Banco Central tiene poder de fuego. Lo que quedó claro es que la suba de tasa del viernes no alcanzó, que tuvo que seguir vendiendo reservas y que la presión de los que se pasan al dólar sigue siendo muy alta. Todavía calculan que hay como 500 o 600 millones de dólares de fondos internacionales que se tienen que ir del país. Esos serían los que restarían comprar dólares de reservas del Banco Central. Veremos si con eso solo se calma o todavía la presión sigue a lo largo de los días. Lo que es cierto es que se esperaba que en 3 días, el Banco Central creía que en 3 días dominaba la corrida. Ya llevamos más de una semana y el Banco Central está todavía sin entender muy bien por qué lo corre el mercado y hasta dónde lo va a correr. ¿Cuánto se lleva devaluado ya de este dólar a 9 pesos que tenía en diciembre del 2015 cuando asumió Mauricio Macri, a este dólar en 21,52? Con aquella promesa, ¿te acordás? Aquella promesa famosa del debate, cuando Mauricio Macri le dijo a Daniel Scioli,
no vamos a devaluar, Daniel, estás mintiéndole a la gente, campaña del miedo. Y asumió con un 40% de devaluación ya, de hecho, llevando de 9 a 15 pesos el dólar. Y de ahí hasta este dólar de 21,52. Y sí, sería, calculale, solo pues llevándolo a 18 ya tenés un 50% de devaluación, así que tenés entre 55 y 60% de devaluación del peso. Si lo haces al revés, ¿cuánto se disparó el dólar? Y bueno, se disparó más del 100%, claro. ¿No? Digo, pero como devaluación estás entre 55 y 60% de devaluación desde que asumió este gobierno. Lo primero que hizo fue unificar el mercado de cambio, liberando el famoso cepo. Una de las medidas que aún hoy le recriminan al Banco Central, esto de permitir que cualquiera compre dólares en cualquier volumen y sin ninguna necesidad. Bueno, esa simple unificación que intentó el mercado es lo que hoy está pagando con este dólar a 21.50, ¿no? Bárbaro. Enseguida vamos a estar también y vamos a seguir con este análisis con los economistas Mariano Kestelboim y Agustín Datelis para analizar en profundidad lo que puede pasar en las próximas horas, a cuánto puede llegar el dólar, qué es lo que puede hacer el gobierno, porque además todo esto se da en el marco de una fuerte disputa interna en el gobierno, una fuerte interna entre la jefatura de gabinete y el Banco Central de la República Argentina. En el medio de espectador está el ministro de Economía, Nicolás Dujovne. Pero vamos a ver, porque la semana pasada el jefe de gabinete, Marcos Peña, dijo: el dólar no nos preocupa, el dólar no es para preocuparse. También dijo la semana pasada el jefe de gabinete, Marcos Peña, la inflación va a ser la más baja, viene bajando. Fíjese lo que están hoy pronosticando las principales consultoras de la República Argentina para la inflación del mes de abril, también imparable. Fíjese lo que va a ser la inflación del mes de abril según las principales consultoras de la Argentina. Orlando Ferreres pronostica la inflación de abril en un 2,3% para la alza. Ecolatina también da un 2,3% en alza. CIT, ¿qué es CIT? Fernando, ¿sabes? No la ahora ya te lo confirmo. Bueno, 2,4%. Estas son las principales consultoras para el mes de abril. EcoGo, 3% y Fiel, 2,9%. Fíjese, Fiel, que habitualmente Fiel también se lo consulta mucho. 2,9% está pronosticando para el abril, 3% EcoGo. Esta inflación de abril, cuando la semana pasada, reitero, el gobierno decía: no hay que preocuparse por el dólar, no hay que preocuparse por la inflación. Sin embargo, hoy el dólar imparable y la inflación de abril imparable, con todo lo que esto repercute en el día a día, en el bolsillo de la población. Y en este marco, esta tarde, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados se reunió y por amplia mayoría de la oposición le torció la mano al gobierno. Por amplia mayoría de la oposición lograron sacar un proyecto en mayoría que va a tratar la semana que viene la Cámara de Diputados para volver atrás con el tarifazo. ¿Cuáles son, Fernando, los principales puntos de este proyecto de la mayoría que va a tratar la semana próxima la Cámara de Diputados? Discúlpame, una acotación. Hay una discusión sobre mayorías y minorías. Hoy en la Comisión de Presupuesto el oficialismo ganó por un voto. La oposición lleva ganadas las votaciones en defensa del consumidor y en energía. Sumando la cantidad de votos de las tres comisiones, da que el dictamen de mayoría debería corresponder a la oposición cuando se trate el próximo miércoles en el recinto. Ahora, el oficialismo está haciendo todo lo posible para ir primero con su proyecto. Bueno, veremos las trampas de, digamos, de entender el reglamento de la Cámara de Diputados. Exacto, ahí está. La verdad es que, como lo indicábamos en las últimas horas, esta es una lección para la dirigencia opositora. Cuando deja de lado las veleidades, los egos particulares, las broncas del pasado,
o los sentimientos de odio que aún anidan en algunos dirigentes para con figuras de un mismo partido político, cuando se deja de lado eso y se piensa y se escucha a la sociedad, se escucha a la gente, ahí la oposición entonces puede tomar volumen político y puede estar escuchando lo que hoy no escucha el gobierno, que es el clamor de una sociedad que dice: estas tarifas son impagables. Si la oposición escucha, si la oposición responde a ese clamor, entonces puede ser que le estén dando una respuesta positiva, necesaria hoy como alternativa política frente a un gobierno que cada vez se muestra más alejado de la realidad y también muy insensible. Eso sí, el gobierno está muy alejado de la realidad, pero muy cercano a la voz de los más poderosos de la economía o a la voz de los empresarios que dicen: no hagan demagogia, no vuelvan atrás con el tarifazo impagable. Fíjese, el Círculo Rojo está a favor del tarifazo, el Foro de Convergencia Empresarial, que en las últimas horas ha sacado una solicitada a favor del tarifazo, diciéndole al gobierno: no hagan demagogia con este tema. Es imprescindible dejar de lado las especulaciones electorales y el afán de confrontar con el gobierno, que están claramente presentes en las propuestas presentadas por diversos sectores de la oposición, y aceptar las decisiones ya tomadas. Quieren eliminar el debate del Congreso. Todos deberíamos tener claro que el costo político de no resolver este conflicto con seriedad y pensando en el futuro no lo está pagando ni el gobierno ni ningún otro sector. Bueno, está claro que son empresas que muchos de ellos tienen intereses en las empresas que hoy están ganando mucho dinero en las tarifas de los servicios públicos y que de esta forma se ponen del lado del gobierno, ¿no? Bueno, los empresarios que están apoyando: Gabriel Martino, el dueño de HBC, Adelmo Gavi, el presidente de la Bolsa, Miguel Acevedo, titular de la UIA. Ahora, fíjese qué contradicción la de Acevedo. Un día dice que el tarifazo está perjudicando enormemente a la industria, está asfixiando a las pequeñas y medianas industrias, de las que Acevedo no se preocupa, y al otro día firma una solicitud diciendo: no vuelvan atrás con el tarifazo. Las contradicciones que anidan también a los empresarios argentinos. Bueno, Orlando Ferreri, economista, también apoya esto. Claudio Cesario, de la presidenta de la Asociación de Bancos. Esta, Gato, sí, es la entidad, el foro empresario, que en la campaña electoral del 2015 pretendía hacerle firmar a los candidatos a presidente una base electoral que tenían que apoyar cualquiera sea el que gane las elecciones, un plan de gobierno que tenían que apoyar cualquiera fuera el que gane las elecciones. Querían imponerle a los dos candidatos principales el plan de gobierno que tenían que llevar adelante. Así que esta solicitada no solo enmarca dentro de esa postura que tiene esta empresa, este grupo de empresarios, sino que hasta, te digo, queda tibio al lado de lo que pretendían llevar adelante. Hoy hubo un debate, lo decíamos recién, intenso, muy interesante. Es donde se deben dar los debates, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, donde la diputada Graciela Camaño respondía al gobierno, pero también a estos empresarios, sobre el costo de las tarifas en la Argentina. Se hicieron muchas maniobras para tratar de eludir el tema, para tratar de construir un relato por arriba. ¿Saben por qué no tienen éxito, muchachos? Porque los está superando la realidad. Nosotros somos meros, ni siquiera intérprete, porque es ponernos un título que no tenemos. Meros transportadores de la inquietud que vemos en la calle, la misma que ven ustedes, porque esto es lo peor, ustedes también la ven a la inquietud en la calle. Ustedes no se preguntan por qué algunos de nosotros estamos en la misma posición de aquellos a los que criticábamos.
¿No se preguntan que quizás haya algo que estén haciendo mal? Me lastima el alma ver al diputado Negri en la puerta de la Casa de Gobierno diciendo que la solución eran las cuotas. Y no nos podemos seguir haciendo los distraídos. No podemos seguir con órganos de control de los servicios públicos que son inexistentes y que para esta revisión tarifaria estuvo dirigida por funcionarios de las empresas. Ayer, la solicitada del lobby empresarial. ¿Qué han creído? ¿Que con eso nos iban a apretar? ¿Que nosotros íbamos a suponer que esa serie de sellos de empresarios, de conspicuos empresarios de la Argentina, son las pequeñas y medianas empresas, los comercios de mi barrio, la gente que la está ayudando en cada una de las provincias de nuestro país? Bueno, necesitaba entonces la respuesta de Graciela Camaño para muchos legisladores, ¿no? Como decía, me daba pena ver a los radicales en la puerta de la Casa de Gobierno diciendo que la solución eran las cuotas para el tarifazo, o respondiéndole también a los empresarios lo que decíamos recién, empresarios que no tienen en cuenta lo que está pasando en pequeñas y medianas empresas, en comercios que cierran. Hoy el dato de la provincia de Santa Fe, ¿no? De las panaderías que están cerrando en la provincia de Santa Fe, como muchos locales. Ahora, claro, el gobierno está prefiriendo escuchar a los sectores de poder, al círculo rojo, a los empresarios y no a la sociedad que sufre. Porque se adelantó el jefe de gabinete Marcos Peña que Macri va a vetar cualquier proyecto que inste a modificar las tarifas impagables. Lo decía de esta forma. Bueno, nosotros hemos opinado el dictamen que ha reunido a varios sectores de la oposición, lo consideramos absolutamente inviable en términos fiscales, una gran irresponsabilidad y que seguramente si sale así terminará siendo vetado, porque no creemos que haya un espacio para una demagogia de ese tipo que ponga en peligro, digamos, la posibilidad de ese desarrollo que necesitamos los argentinos. No es un tema parlamentario, que siempre está abierto el canal de diálogo para en los ámbitos correspondientes ver qué cosas poder hacer mejor, pero que no hay mucho lugar para esta idea de, bueno, vemos cómo sacamos una ventajita, un aprovechamiento a corto plazo a través de una idea, de una ley que inviable. La gente en esto no come vidrio, la gente sabe y entiende que estamos recorriendo un camino duro, valoramos el apoyo que nos dan, sabiendo que estas cosas son fruto de muchos años de mentira, pero el camino nunca es para atrás, el camino nunca es para volver a la mentira o a la irresponsabilidad, tiene que ser en base a cosas concretas que se pueden hacer y siempre vamos a estar abiertos a eso. Bueno, todo forma parte del relato, porque realmente es un mensaje claramente destinado al frente empresarial y de los poderes económicos, pero que ignora la durísima realidad que están pasando. Reiteramos, lo hemos visto en este programa, pequeñas y medianas empresas, familias, jubilados que tienen que pedir préstamos para pagar las tarifas impagables, familias que con el presupuesto no les alcanza ya para llegar a fin de mes. ¿De qué demagogia habla el jefe de gabinete o el gobierno? ¿De qué irresponsabilidad cuando no han analizado otras propuestas que eran viables y que les habían acercado desde la oposición para, obviamente, que había que aumentar las tarifas, pero no la proporción desmedida y el impacto que han tenido en el bolsillo, que lo único que han hecho es darle de ganar a las empresas que no han cumplido aún con las inversiones, porque la Argentina en estos últimos 2 años y medio no ha superado la crisis energética que dicen que hemos superado. Seguimos importando energía, seguimos importando petróleo, seguimos importando gas. Entonces, ¿de qué nos están hablando? Que solamente han ganado las empresas, solamente han engrosado su bolsillo los empresarios. Pequeñas y medianas empresas que cierran y se funden, comercios que cierran sus puertas y una sociedad. Después vamos a ver una encuesta que hoy publicó el Cronista Comercial sobre cómo percibe la sociedad que está hoy
respecto a un año atrás. 64% de los argentinos dicen hoy que están peor que hace un año atrás. Encuesta que realiza el diario El Cronista Comercial, no cualquiera. Y las expectativas hacia el futuro, negativas. Entonces, ¿quién hace demagogia o quién no ve la realidad? Lo peligroso es cuando el gobierno se encierra en una soberbia de burbuja, en un relato cotidiano y no percibe las señales de una fatiga económica que se percibe a nivel de la sociedad. Lo mismo decían con el dólar. La semana pasada no nos preocupa, va a estar todo bien. Y hoy el dólar tuvo otra disparada. Eso es no ver la realidad cotidiana. Vamos a lo que se conoció hoy a través del diario Clarín. Ya mostramos esta semana los excesivos gastos del ministro de Economía Nicolás Dujovne en vuelos privados cuando no tenía necesidad de hacerlo porque tiene vuelos de línea hacia las ciudades que contrató charters o, también un dato menor, las choco arroz que también salen de la caja chica del ministerio. La cena con la que pagó en su casa a la titular del Fondo Monetario Internacional. Pero hoy el diario Clarín aporta este dato, fíjese. Nicolás Dujovne, otro dilema en la interna de Cambiemos. El funcionario volvió a hacer noticia por cuestiones de dinero. Y muchos ya sostienen, hoy lo decía el diario Clarín, que muchos están pidiendo ya un recambio. El caso Dujovne ha pasado a ser otro tema de discusión en la interna de Cambiemos. Las acusaciones que enfrenta le vienen sirviendo a la oposición para atacar al gobierno en un momento de vulnerabilidad política y económica. Esto lo dice el diario Clarín. Debería haber sido más cuidadoso, afirma un funcionario que lo tiene sincero aprecio. Son varios los que señalan que la cena con la francesa Christine Lagarde podría haberse celebrado en el Palacio San Martín o en algún salón de su ministerio y con un catering más humilde. El ministro, en cambio, cree que la difusión de sus datos presupuestarios son parte de un operativo para complicarlo. Y es muy posible que sea cierto, pero debería saber que es el tipo de información que solo puede provenir desde las mismas entrañas oficialistas. Es decir, que hay algunos en el gobierno que se lo quieren sacar de encima a Dujovne, que lo quieren correr a Dujovne en esta interna que se está enfrentando en el propio gobierno, que aún no ha madurado, entre en la jefatura de gabinete, la presidencia del Banco Central de la República Argentina y el Ministerio de Economía. Pero vamos a ver los datos que hoy se conocieron, que los aportó el diario Clarín, sobre el valor de una cena del ministro. Una comida de trabajo con funcionarios en el restaurante Fiolamar de Washington. Perdón, yo había dicho Nueva York, de Washington. Encabezaron el encuentro no solamente el ministro Dujovne, sino también Caputo. Se abonaron por esa comida de trabajo $5.389. $5.389 solo por una comida. Consumieron 8 botellas de Nobili di Montepulciano Avignonesi 2013. Se pagó $75 por cada botella. 8 botellas. Bueno, toman bastante bien. Así que 5.000 a 21,52, Fernando. Sí. Rápido. Sí, más 50.000, 100.000, más de 100.000 pesos. 110.000 pesos más o menos, ¿eh? Sí, Una señor. friolera. 110.000 pesos en una comida. Se patinaron, ¿eh? Ahí. 110.000 pesos en una comida. Sueldo promedio en la Argentina. No sé, pero está abajo de 17.000 pesos, que es el costo de una canasta básica. La en canasta ciudad de Buenos básica Aires. hoy está En 17.000, 18.000 pesos. Exacto. Bueno. Así que ahí ¿Cuántas tenés la canastas diferencia. básicas se consumieron en Y una sola tenés comida? 50, 60 canastas básicas. Ah. Bueno, muy bien. Anoche estuvo aquí con nosotros el doctor Alberto Beraldi,
uno de los abogados más reconocidos de la República Argentina, que tiene a su cargo la defensa de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa. Un Beraldi muy concreto, donde fue realmente repasando y donde fue volteando uno a uno las argumentaciones de la Cámara de Casación, que fue en contra de su propia jurisprudencia y que con un mandato eminentemente político del gobierno mandó a la cárcel a los dueños de este canal, Cristóbal López y Fabián de Sousa, porque el gobierno está en una campaña para cerrar C5N y los medios críticos de este grupo. Y anoche el doctor Beraldi decía lo siguiente. Pensé que por la trayectoria que estos jueces tienen, hace por lo menos 20 años que están en la Cámara de Casación, no iban a dejarse someter a las presiones, diría ahora ya a cara descubierta, que hace el Poder Ejecutivo. Y lamentablemente me equivoqué. Acá el problema fundamental que tiene el gobierno, o el propósito, era que los empresarios quedaran presos. Eso es lo que ellos querían. Porque, en definitiva, este grupo empresario, sin la conducción de sus autoridades naturales, tiene muchísimos inconvenientes. Y, en definitiva, lo que yo creo es que detrás de esta actividad, de esta iniciativa, lo que se busca es las quiebras del Grupo Indalo, la quiebra de Oil Combustibles, y con ello la necesidad de que los medios de comunicación en el que yo estoy sentado terminen con una línea editorial totalmente independiente. Este yo creo que es el problema central que nosotros estamos viendo. Es decir, una actividad que bajo el paraguas de una persecución judicial respecto de un delito, lo que busca es cercenar la libertad de prensa. Y este es el otro valor fundamental que hoy está en peligro en la Argentina. Bueno, una síntesis apenas de las expresiones del doctor Beraldi, que anticipó anoche que si es necesario va a llegar en queja a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero también ya se comienza a analizar ir a los organismos internacionales, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero también organismos de prensa. No nos debemos olvidar que son los dueños de este canal, los dueños del grupo de radios, que hoy por hoy reúnen la principal audiencia de la República Argentina. En este aspecto quiero compartirlo con usted, porque también usted que nos acompaña noche tras noche, como ocurrió en el mes de marzo, durante el mes de abril, Minuto 1 lideró de 20 a 22 ampliamente la franja de los canales de aire. 3.4 de rating, se lo quiero comunicar a ustedes que nos acompañan, que son de la familia de Minuto 1. La medidora Ibope, la única que mide, la única medidora, no es una medidora nuestra, y este rating alto de Minuto 1, fíjese, es más alto que el promedio de canales de aire para el mes de abril. Hemos superado la media de los canales de 2 canales de aire de la República Argentina. Esto es porque diariamente estamos comprometidos con usted, con la verdad, con la realidad, porque aquí mostramos lo que otros diariamente ocultan, y porque aquí también nos encargamos de desenmascarar las mentiras del relato cotidiano. Por eso también, teniendo en cuenta que son los dueños de este grupo los que están presos, es que también se va a recurrir a organismos internacionales de prensa para denunciar este avasallamiento del gobierno y de la justicia sobre un medio de comunicación que busca cercenar, en definitiva, la libertad de expresión en la República Argentina. Y también se está analizando en la libertad de comisión, en la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, el tema de C5N y de las radios de este grupo, y también de recurrir al relator especial de la OEA para el tema medios de comunicación. Es un tema, obviamente, que si en la Argentina no se encuentran los ecos necesarios frente a este avasallamiento, hay que ir a los organismos internacionales para denunciarlo. Muy bien.
Otro dato de la irrealidad de muchos funcionarios del gobierno. Fíjese lo que dijo el ministro de la Producción, Cabrera, respecto a la situación de las pequeñas y medianas empresas en la Argentina. No sé de dónde saca que cierran las pymes. La verdad que por supuesto que como en toda economía hay empresas que tienen problemas y hay algunos sectores que son más sensibles que otros. Nosotros tenemos una economía que está creciendo y cuando crece la economía lo que crecen son las pymes. Daer está totalmente, por eso digo que está totalmente equivocado. Daer se siente derrotado. No entiendo por qué Daer dice eso. La verdad que lo que nosotros necesitamos es más crecimiento, mayor cantidad de empresas, mayor actividad económica, generar mayor empleo. Hace muchos años que está estancado el empleo formal privado en la Argentina y lo que me parece que acuerdos de este tipo, como el que acabamos de cerrar con los Estados Unidos, es positivo, no negativo. Nosotros tenemos chances de ser muy productivos y no hay ninguna razón para sentirse derrotado de antemano. Bueno, llamativo el dato que aporta el ministro de la Producción. Habrá que ver dónde las pymes están creciendo, cuando todos los días los datos son en contrario, de muchas pymes que están cerrando producto de la importación por un lado y de los tarifazos por el otro. Pedro Brigger, la situación internacional. Buenas noches, Pedro. Buenas noches. Tenemos que hablar de violencia, pero dos tipos diferentes de violencia, Gustavo. La primera, la declaración de ETA, por supuesto. ¿Cómo se ha venido hoy, Pedro? De comandante se ha venido. Bueno, camisa de comandante tiene hoy, Pedro. Es la camisa que me eligieron. Yo no intervengo casi, en la elección de la gente del vestuario que gentilmente me elige una camisa diferente todas las noches. Yo me adapto al gusto de ellas. No sé si de la Revolución Cubana o de dónde esa camisa, ¿no? No lo sé, pero es lo que me dan. Me gusta, así que está todo bien. No, es una camisa que me elige la gente acá del vestuario, como digo muy gentilmente, todas las noches, no las elijo yo acato, dicen, esta es la camisa que tenés que usar hoy a la noche, es la mejor, es ideal, combina con tus rulos, yo voy y me las pongo. Así que no incitemos a la violencia en contra de la gente de vestuario, ya que yo hablaba de violencia. Te iba a decir, dos tipos diferentes de violencia en el Reino de España. En primer lugar, esta carta que se filtró a los medios de comunicación por parte de ETA anunciando el cierre del ciclo de 60 años de ETA. El viernes quieren realizar un acto en el País Vasco francés para definitivamente cerrar ese ciclo. Pero las imágenes que nosotros estamos viendo ahora tienen que ver con algo que pasó hoy en Madrid. 2 de mayo es el Día de la Comunidad de Madrid y en los actos centrales que se hacen, incluso con un desfile militar en el centro de Madrid, en la Puerta del Sol, las esperaba una sorpresa. Miles de mujeres que estaban realizando un acto en otro lugar y dijeron, vamos a ir a la Puerta del Sol a protestar. Hay un juicio con un fallo escandaloso que está conmoviendo a España. No hay otra palabra. Pedro, a través de las redes sociales ya se escracha a los protagonistas de esta manada, a los protagonistas de esta violación. Efectivamente, ¿no? Una violación múltiple. 5 personas el 7 de julio del año 2016 violaron después de la fiesta de San Fermín en Pamplona, en el País Vasco, a una mujer. Lo escandaloso es que 2 de los jueces condenaron a los 5 apenas por abuso sexual, no por violación, y otro dictaminó la absolución. Las mujeres salieron en manada, como ellas dicen, una marea violeta, el color que usan muchas feministas, para denunciar esto que está pasando. No tiene nada que ver con la justicia, dicen. Esto es el poder judicial, claramente machista y patriarcal. No se puede hablar de justicia, no está ahora Darío Villarroel, pero no se puede hablar de justicia. Hay que hablar de poder judicial, poder de clase, poder patriarcal, que es el que tiene siglos, para no decirlo de otra manera, siglos de dictaminar a favor de los hombres y tratar por lo general de absolverlos. Esto ha provocado conmoción en España, hasta tal punto, Gustavo, que Ana Botín, la presidenta del Banco Santander, que no es feminista, está muy lejos de serla, dijo, este fallo es un retroceso para la seguridad de las mujeres. Por eso hoy miles de mujeres marcharon en Madrid, vienen marchando en muchísimas ciudades, pidiendo, al igual que en la Argentina y en tantos otros países, no solamente el fin a la violencia machista, sino el fin a este sistema del poder judicial
patriarcal, porque este es el origen, no solamente la violencia machista, es un sistema jurídico patriarcal. Muy bien, gracias Pedro. Bien, nos metemos ya con el tema del día, dólar imparable, el Banco Central de la República Argentina que sigue quemando reservas frente a un equipo económico 21,52. Hoy otro récord histórico en la era Macri. ¿Cuán lejos quedamos, Mariano, de aquella promesa realizada por Macri en el debate presidencial del 2015? Que le decía a Scioli, estás mintiendo, Daniel, no vamos a devaluar. Sí, es muy lejos. A ver, según el presupuesto que confeccionaron en septiembre de 2018, que publicaron en septiembre de 2018, el tipo de cambio promedio para 2020 iba a ser de 21,20. Ya se pasó. El promedio de dentro de 2 años. Claro. Con lo cual, la macroeconomía está totalmente desquiciada. No han podido cumplir con ninguna de las metas fijadas, ¿no? Pero no cumplieron, pero por muchísimo. Es impresionante. Fíjate que, por ejemplo, hoy la tasa de interés de las LEBACs está cotizando 32%. Tienen una meta de inflación del 15%. Ni siquiera cuando salieron del cepo hubo tanta diferencia entre la tasa de interés de referencia y la meta de inflación. No se va a cumplir de vuelta. Se va a seguir acelerando la inflación. Estamos en una situación muy compleja. ¿Por qué? Porque el gobierno apostó a un modelo financiero especulativo, cambió el escenario internacional y muchos acreedores internacionales que estaban con inversiones en la Argentina especulativas decidieron volver a los países centrales. ¿Y hoy qué pasó? Hoy con esta disparada del dólar nuevamente, 21.52. 21.52. ¿Qué pasó? Bueno, sigue habiendo mucha incertidumbre en el mercado. Hay operadores que no creen que el gobierno pueda tener la fortaleza de pagar esas tasas de interés. Entonces, frente a un aumento de la tasa de referencia internacional, bueno, deciden ir a activos mucho más seguros y abandonan los países emergentes. No pasó solamente en la Argentina, sino que pasó en otros países de la región. Pero bueno, en la Argentina hay un comportamiento histórico mucho más averso al riesgo, y cuando se suceden estas cuestiones, bueno, no solamente los no residentes, los extranjeros se van del país, sino también muchos operadores en la Argentina. Entonces, lo más preocupante igual, me parece, es el impacto inflacionario que va a tener esto, porque hay una desorganización, hay una incertidumbre, hay formadores de precios que van a tratar de mantener sus precios en dólares, medios en dólares, y bueno, y eso termina afectando lógicamente el poder adquisitivo de los trabajadores. Eso te iba a preguntar, impacta en el bolsillo, en el día a día, en el alza de precios, la inflación. Ya hoy veíamos lo que se está ya previendo la inflación de abril, algunos 3%, ¿no? La verdad es un combo muy complicado, porque liberalizaron también las tarifas, por ejemplo, de los combustibles. Las prepagas también están aumentando. Todas las tarifas de los servicios públicos aumentan. Entonces es un combo en el cual la situación de los trabajadores y fundamentalmente de los jubilados, sí, de quienes reciben los subsidios, como la asignación familiar por hijo, en esas condiciones es mucho más difícil poder sostener un nivel de vida aceptable, digno. Es una situación que se va a ir recalentando y que se está complejizando mucho más de lo que pensaba el gobierno podía ocurrir con una crisis financiera externa. Agustín Datelli, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Y cuál es tu análisis de lo que está pasando? Recién veíamos, repasábamos, ¿no? La semana pasada el gobierno, el jefe de gabinete diciendo: el dólar no nos preocupa, no hay de qué preocuparse, tenemos reservas suficientes. En cuanto la interna del gobierno también incide en esto. La interna del gobierno tiene mucho que ver. Acordate cuando fue la famosa conferencia de prensa el 28 de diciembre, la interna estaba planteada entre un sector que empujaba al Banco Central a recortar las tasas de interés y el Banco Central que advertía acerca de no hacerlo. Bueno, hoy, el viernes pasado, de manera inesperada, fuera de calendario totalmente, subieron la tasa de interés 300 puntos básicos, 3%, arriba de 30%, para tratar de frenar un poco y contener el dólar. Ahora, subir la tasa de interés tiene un impacto en términos de actividad económica. Cuando vos subís la tasa de interés, te cae la actividad económica, va en contra del consumo, de la inversión. Pero además tenés un agravante, que es que cuando vos te pega todo directamente en la confianza, porque este sistema está basado en algo que venimos advirtiendo algunos economistas, Mariano también, lo veníamos haciendo hace mucho tiempo, que tiene que ver con que
vos tenés una cuestión estructural muy compleja, déficits externos muy fuertes, déficits fiscales muy fuertes, todo financiado con endeudamiento, con ingresos de capitales especulativos, y eso te tornaba muy vulnerable a la economía. Cuando se desatan los disparadores y empieza a darse la corrida empieza a tener dinámica propia. Claro. Entonces, esto que marcaba Mariano, de que los disparadores fueron externos, es cierto, la suba de la tasa de interés en Estados Unidos, devaluación de monedas emergentes, Brasil, Rusia, pero ahora, cuando vos preguntás con agentes de la City financiera a qué le atribuyen esto que está pasando, te dicen, los factores que explican esto hoy son 100% locales. Dejaron de lado, o sea, los disparadores fueron externos, hoy los factores son locales. Y los factores tienen que ver, cuando te los enumeran, con lo que nosotros veníamos advirtiendo, que hasta ahora el mercado miraba para otro lado porque se trataba de seguir haciendo negocio mientras la cosa dure. Bueno, hoy todo esto está lanzado. Ahora, ¿cuáles son los problemas? Bueno, lo que pasó en los últimos días, vos ya tenés, por suba de tasas, impacto negativo en la actividad económica. O sea, vamos a un escenario de economía estancada. Por deslizamiento del dólar, por suba del dólar, traslado a precios. O sea, vamos a una economía que ya en sí mismo va a ser más lento su crecimiento, mucho más bajo, prácticamente estancado, y con una inflación mucho más alta que la que veníamos proyectando, que ya era alta. Impacto sobre el poder adquisitivo de los salarios, venimos de cerrar paritarias en 15% en muchos sectores, con una inflación que, así como están las cosas a hoy, tenemos que estar pensando en 30% de inflación para este año. Hasta hace poco te decíamos 25%, pero este deslizamiento cambiario no es gratis y va a tener traslado a precios. Entonces, el esquema es muy complejo. Y para graficarlo te voy a mostrar algo, Gustavo, un par de datos que lo muestran muy fácil. Acordate el año pasado, fin de año, debate por la reforma previsional, modificación de la fórmula. ¿Cuánto era el ahorro fiscal por meterle la mano en el bolsillo a los jubilados para ahorrarse a lo largo de todo este año? Claro. 100.000 millones de pesos. ¿Y ¿Cuánto dónde quedó gastó el eso? Banco Central en una semana para intervenir y tratar de contener al dólar? 4.000 Lo mismo, millones. casi 5.000, un poco más de 5.000 millones de dólares. Son 100.000 millones de pesos. O sea, lo que te querés ahorrar por una política de ajuste frente al sector más vulnerable de la sociedad, que son los jubilados, a lo largo de un año, te lo dilapidás en una semana para darle salida a los amigos que están saliendo y desarmando la bicicleta financiera. Porque la LEVAC en 32, que marcaba Mariano, es consecuencia de que cae el precio. Ahora, porque desarman la bicicleta, se van y se van al dólar. Lo que te responde ahí un funcionario del gobierno es que esa pérdida de reservas es compensada por pesos. La contrapartida son pesos. El Banco Central entrega dólares, recibe pesos. Pero con Agustín sabemos muy bien, y cualquiera que haya estudiado la historia de la economía nacional, que el principal cuello de botella, la principal dificultad que tiene un hacedor de política en la Argentina es administrar la economía cuando no hay dólares. Claro. Y esta escasez de dólares va a hacer que haya muchísimos menos grados de libertad para hacer política económica. Hasta ahora el gobierno nacional estuvo tratando de manejar una economía con abundancia de dólares y tratando de que no se destruyan demasiados puestos de trabajo. Sin embargo, la tasa de desocupación creció. Ahora, en este escenario, va a tratar de ir administrando la escasez de dólares. Así que se viene una economía mucho más difícil para los próximos meses. Estas estadísticas de Ahora, crecimiento demostradas se van a terminar. en algún momento se especulaba, ¿no? Cuánto el gobierno, digamos, propicia esta devaluación del peso para quedar bien con sectores del campo que lo han apoyado. Ahora, esto pareciera que se le fue ya de la... ¿no? Se te empieza de las manos porque Se le este fue de tipo las de manos. corrida cambiaria empieza a tomar una dinámica propia, claro. digamos, bastante compleja, que no es sencillo. No hay que decir, bueno, yo lo dejo ir hasta ahí, digamos, sino que empieza a desatar fuerzas, comportamientos, efectos contagio en los mercados Claro. que te pueden llevar a niveles que son muy riesgosos. Ahora, qué Mirá, combo peligroso, porque estamos viendo el tarifazo impagable. La gente que día a día, después vamos a ver la encuesta que publica Cronista, muy alarmante, sobre 64% de la población que dice estamos peor que hace un año atrás. Las tarifas impagables, presupuestos familiares que se achican, salarios que ya están deprimidos, recesión por las altas tasas. Digo, es un combo costoso para la economía argentina, muy ¿no? costoso, y a medida que pasa el tiempo la salida cada vez es más costosa y las alternativas que enfrenta el gobierno cada vez son más dolorosas en términos de impacto económico, porque se van cerrando en su propia trampa. Esto Claro. lo veníamos advirtiendo acá, ¿cuántas veces lo Sí. dijimos, Gustavo? Lo que pasa es que ahora se da en los hechos y lo tenemos presente en lo que está pasando en los últimos días, todos los días. Pero veníamos advirtiendo, el gobierno se está encerrando en una trampa. Total. Vos decías, ellos dicen que las reservas son altas porque están sí. llegando a los 60.000 millones de dólares. Ahora,
el nivel de reservas es importante en términos relativos, no absolutos. 60.000 es mucho poco, qué sé yo. Vos lo tenés que comparar con la cantidad de pesos que tenés en la economía, el stock de LEVAC del Banco Central, que son directamente por su liquidez transformable a pesos, o de letras del Tesoro, que son activos de corto plazo también. Si vos sumás todo eso y con todo eso le generás presión al dólar, estás hablando de un dólar el doble de lo que vale ahora. Entonces es muy difícil dónde frenás el valor y dónde lo querés ubicar. Hoy por hoy no tiene freno. No tiene freno, el mercado sigue contra eso, disculpá, y el traslado a precios, vía tarifas, vía combustible, vía conjunto de formadores de precios de la economía que tiene una devaluación es innegable. Por más que el gobierno hace 2 años que intenta negarlo, esto es una realidad. Gustavo, y en 2 semanas hay un vencimiento importantísimo de LEVAX de 680.000 millones de pesos. Es el 60% aproximadamente de las reservas que hoy con las que cuenta el Banco Central. Todavía el gobierno nacional, a mi entender, si hace un cambio de rumbo y elige un modelo productivista, estimulando realmente, no creo que lo haga porque hasta ahora no lo ha hecho. Eso se lo decíamos al Vasco de Mendiguren hace un año atrás, cuando el Vasco decía, bueno, aspiro a que el gobierno vaya, dialogue, vaya. Está claro que el gobierno no va a eso. No. Ya está claro. Ante la emergencia y la emergencia política debería tomar una decisión de esas características. Evidentemente está negado. Claro. Y es muy contrario a la producción. Totalmente. Fundamentalmente al nivel de vida de toda la población. Lo sumamos al economista Arnaldo Bocco también esta noche. Arnaldo, buenas noches. Gracias. Buenas noches. ¿Cómo estás, ex director del Banco Central de la República Argentina? ¿Y cómo estás analizando vos, desde tu perspectiva, todo lo que está pasando, Arnaldo? Bueno, yo venía más tarde, pero yo lo que veo que el día de hoy ha sido un día muy complejo. Transmite una tendencia que viene agudizada en los últimos 5 días, 6 días, y que probablemente se proyecte, como decía Mariano recién, hasta el 15 de mayo, que es un momento donde se van a ver las fuerzas en las cuales juega muy fuerte la relación entre el gobierno y los mercados y la sociedad frente a los mercados. La semana pasada, cuando hubo la suba inesperada de la tasa de interés, mi lectura es que no fue una decisión política del gobierno, fue una decisión política de los mercados. Y los mercados se empujaron hasta hacerlo retroceder, porque en realidad lo que querían los mercados era seguir en el juego, digamos, de la colocación en pesos, en LEVAX, que era una renta muy, muy importante. Pero era transitorio, porque en realidad si el verdadero problema que tiene la economía argentina, que seguramente ya lo han analizado, pero quiero enfatizarlo, es el sector externo. O sea, la Argentina no tiene máquina generadora de dólares para pagar las importaciones. Recién Agustín Dateris decía, bueno, hay que comparar las reservas, son muchas. ¿Las reservas son suficientes para pagar las importaciones? ¿La libre disponibilidad son suficientes? Entonces, la Argentina está pasando por un momento donde la crisis del sector externo es la que tracciona el endeudamiento que tiene la economía. Si a la crisis del sector externo, que este año va a ser 12, 13 mil millones de dólares, recordemos que ese fue el promedio de la década anterior de superávit, le sumamos la fuga de capitales, Argentina no está en condiciones de una crisis de esta envergadura. Entonces, para eso necesita un piloto de Fórmula 1 muy importante. ¿En qué reincide el gobierno? ¿Y el piloto está o no está? No, no está. No está el piloto. Bueno, entonces, está el problema que tiene hoy es que reincide en una... Es como si yo te llevo un hijo a un médico y da 39,5 de fiebre, me dice, lo internamos, y al día siguiente tiene 40. ¿Vos le vas a dejar al médico que duplique la medicina que le estuvo aplicando hasta ahora, que no le bajó la fiebre? Obvio. No le vas a dejar, porque seguramente él ya exploró el límite posible de llevar adelante un ataque contra la enfermedad que supuestamente tiene tu hijo. En este caso es lo mismo, digamos, o sea, están reincidiendo con un juego muy, muy complejo que lo va a pagar la sociedad entre dólar y tasas, y no es ni dólar ni tasa la solución. El problema está en el sector externo, han abierto la economía. Fíjate el dato de hoy, lo cruel que es. Hoy se publica un dato que supuestamente es un buen dato, pues se dice, batimos el récord de venta de automotores 0 kilómetros, batimos el récord mensual, diario, trimestral, histórico. ¿Sabes qué es un pésimo dato? Porque todo eso abulta el déficit comercial. Claro. Entonces, para pagar los dólares de los coches que se venden en la Argentina, del récord de motos que se venden en la Argentina, que se traen de China, hoy se publicó el balance comercial con China,
tenemos que emitir deuda para poder pagar un consumo suntuario. Claro. Exactamente igual al consumo suntuario que tiene el déficit de la balanza de turismo. Entonces, el gobierno, para mí, no está manejando, perdió lo que se denomina, digamos, el grip, o si quieren ustedes, el joystick de este manejo, y hoy realmente es muy difícil porque además hay muchas contradicciones en el interior de la política económica. Quien formula la política económica tiene perspectivas muy distintas. Creen que porque Estados Unidos permitió el ingreso, que a mi juicio es transitorio, de acero, aluminio, estamos dominando el escenario pero vamos a internacional. exportar más, Arnaldo. Y tenés vamos a exportar menos el año que viene. 50 artículos hoy de Estados Unidos que te muestran la fragilidad de la economía argentina. Entonces yo me guiaría mucho más por eso y por la forma en que te está viendo los analistas de los que te están prestando la plata. Obvio. ¿Sabes qué? Un pequeño, digo, para marcar lo que dice Arnaldo, un agravante es este tema que describe comercial es el gran problema de la economía, como bien lo marcaba Arnaldo, el problema externo, tenemos un déficit solo comercial de más de 10.000 millones de dólares anual. Ahora, el problema que se le adiciona a esto es que la Argentina ha perdido la posibilidad de seguir colocando deuda al ritmo que lo hacían los mercados internacionales. Hasta ahora decíamos, este modelo es insostenible porque financia los déficits con endeudamiento. Hoy el estrangulamiento se da porque ya tiene cerrado el endeudamiento. Los mercados internacionales le han dicho a Argentina, el mercado está saturado por el ritmo al cual se endeudó estos últimos 2 años de deuda. Fíjate esto, hace 3 semanas atrás se hizo un préstamo directo con el banco HSBC afuera, por 1.000 millones de dólares. ¿Sabes cuánto le pidieron de garantía a la Argentina en bonos para liberarle esos 1.000 millones de dólares? 2.000. ¿Sí? O sea, digo, imagínate la confianza que hay en el país y después cruzar los datos y vas a encontrar con que 1.000 millones de dólares no te financió ni la salida del viernes para tratar de contener el dólar, que en un día vendieron 1.380. Entonces, estamos, cuando vos mirás un poco los números, en un esquema muy delicado y al borde del abismo, caminando por la cornisa. Ahora, hoy decía el ministro, recién lo veíamos, ¿no? Cabrera, que las pymes están bárbaras en la Argentina, por ejemplo, que están en plena expansión, crecimiento, digo, ¿no? Viven otra realidad, daría la impresión, peligrosa, ¿no? Porque si no afrontan el día a día, no ven el día a día de lo que está pasando. Es muy negativa la situación en la que están las pymes hoy en la Argentina. Fundamentalmente calzado, marroquinería, muebles, juguetes, o sea, casi todos los sectores, excepto los proveedores directos de la industria automotriz, que están mal, pero no tan mal, porque la industria automotriz fundamentalmente se abastece con proveedores externos. Y los que abastecen la construcción, pero tampoco son pymes, son grandes empresas siderúrgicas, por ejemplo. Entonces, en esa situación, las pymes no solamente están cayendo su actividad, sino que están perdiendo la poquita rentabilidad que tenían. ¿Por qué? Por el tarifazo, por las menores ventas, por los costos fijos que tienen que no pueden prorratear en un nivel de venta superior. Están en una situación muy delicada que depende en estas pymes de las ventas en el mercado interno y obviamente los consumidores en este escenario están bajando su consumo, están priorizando el pago de los gastos fijos, de los alimentos, los gastos del hogar. Y frente al gobierno, Arnaldo, que dice, bueno, pasa ahora lo peor, mayo ya empezamos a tener la inflación más baja, junio, y nos olvidamos del tema. No, yo te digo, mira, a mí me gustaría que fuera así, te digo sinceramente porque es muy doloroso ver una sociedad que va camino a un desenlace bastante previsible, digamos. ¿Cuál? ¿Vos creés que puede estar cerca de un 2001 económicamente? No, pero creo que vamos a un desenlace complejo, digamos, o sea, no sabemos las características, pero yo te voy a decir algo. Mira, hay una persona que ocasionó un gran problema en el fin de la dictadura, después en el fin de la convertibilidad y después en el fin de la alianza. Cavallo. ¿Qué es Cavallo? Si el presidente acudió a Cavallo es porque estamos en un momento muy delicado. Entonces, yo presumo, yo creo que sí. Podemos ir peor, digo. Digo, presumo que, si no acudió, nadie lo desmitió. No, es verdad. Nadie desmitió. Entonces, a ver, la mención solamente del hecho genera un alineamiento entre lo productivo, los propios mercados, etcétera, que tampoco tienen demasiada confianza en Cavallo. Pero yo creo que uno debería decir que hay que ser muy prudente en esta etapa, porque yo creo que el exceso de éxito que plantea el gobierno es poner bajo la alfombra los problemas severísimos que tiene en términos macroeconómicos, más allá de las consecuencias sociales, económicas, etcétera.
Medio minuto para un tema. India, el país más poblado, probablemente uno del ingreso per cápita más imprevisible del mundo. El primer ministro Modi cerró la importación de textiles. Cerró. No hay posibilidad de que entre ningún textil de ninguna parte del mundo. Es un hombre que uno lo colocaría igual o más a la derecha del presidente Macri. Un nacionalista de derecha. Un nacionalista de derecha. Dijo, bueno, yo no puedo permitir que aquí por lo menos no haya algún tipo de fábricas. Le sacó a los bancos una parte del negocio, se lo dio al Estado para los planes sociales y estableció un sistema revolucionario de pagos que es pago con postnet, pero con huella digital, que es una situación que está muy exitosa en el mundo, desarrollado usándolo localmente. Es decir, si uno quiere decir que Argentina es una de las pocas economías que hoy se abre libremente al mundo, pero es como cuando las otra se tarifas. cierra. Si vos decís, yo podría haber corregido las tarifas en 5 años, es una historia. Si yo podría haber abierto la economía en 5 años, probablemente hubiera sido otra la consecuencia. No estaríamos penando por el cierre de empresas como estamos teniendo hoy. Total. Generándole la vida imposible a empresarios que se levantan a la mañana, siguen trabajando todo el día y no saben cómo van a terminar pagando la factura de luz. De luz, exacto. Interesante, Mariano, el dato que diste ayer, el tuit, ¿no? Sí. De la producción de pizzas. ¿Cuántos años representa por las famosas 2 pizzas? Nos quiere de dejar sin pizza. pizza. Sí. No, ¿Cuántos años de...? 26 años. 26 años de la producción de la capital federal de pizza. Impresionante. Pero explícalo, el cálculo. A ver, el Banco Central en estos últimos 6 días perdió a cerca de 5.000 millones de dólares. Comparando eso con el precio de una pizza de un restaurante muy conocido de Guerrín, de la ciudad de Buenos Aires, equivale, considerando que se producen en la Argentina 14 millones de pizzas por año, según la Secretaría de Planeamiento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, eso equivale a 26 años, considerando el precio de la pizza de Guerrín, equivale a 26 años de producción pizzera. Es una locura, es realmente una locura. Ahora bien, decíamos, desde ya cuando el Banco Central va al mercado y otorga los dólares baratos para que los acreedores internacionales, esos bonistas, se vayan al exterior, habiendo realizado ganancias extraordinarias por haber invertido en pesos a tasas de interés extraordinarias, bueno, hay una contrapartida y hay pesos, pero esos pesos, al final de cuentas, terminan siendo... inservibles para importar los automóviles que tenemos que importar, para seguir fugando dólares como vienen fugando los sectores financieros locales. Bueno, muy bien. Vamos a ir a una pausa. Gracias, Agustín, por acompañarnos esta noche. Vamos a una pausa. Enseguidita te vamos a contar los últimos números, la imagen de Macri, las expectativas económicas de los argentinos y cómo, según los argentinos, estamos respecto a un año atrás, los números de la realidad frente al relato del gobierno. Enseguidita te lo contamos aquí en Minuto 1.